Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hacer una capacitación. El tema central va a ser clasificación de las empresas. Estamos articulados en SENA haciendo el técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Somos de la ficha 1830153 del GAES 3. Mi nombre es Juan Sebastián Arenas Rodríguez. Los temas que voy a tratar son qué es una empresa y direccionamiento estratégico de esta. Mi nombre es Xiomara Ramos Herrera y voy a tratar sobre el tema de clasificación de las empresas. Mi nombre es Juan Pablo Astroza y de la guía voy a tratar el tema los comerciantes y sus obligaciones. Mi nombre es Carol Juliet Quinche Cajamarca y el tema que voy a tratar es la contabilidad en la empresa. Mi nombre es Esteban Ricardo Rodríguez Porras y voy a tratar tipos de sociedades. Listo, chicos. Después de habernos presentado, vamos a proseguir ahora con lo que es la capacitación. Primero que todo, antes de seguir, pues tenemos que primero comentarles por qué y para qué sirve esta capacitación. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué es lo que deseamos que ustedes adquieran de conocimientos con el fin de que nosotros sustentemos y expongamos acerca de este tema? Entonces, nuestra capacitación se llama Aprendamos de la contabilidad en una empresa. Es muy importante saber que el mundo está cambiando y que más que ahora van a haber muchas empresas, se van a generar demasiadas empresas, van a haber gente emprendedora, van a haber empresas que obviamente van a necesitar más personal. Tú como cualquier otra persona o como muchas en este mundo que quieren crear una empresa, es necesario seguir las normas, es necesario reconocer unos requisitos que debes tener antes de crear una empresa, ya que tienes que hacer como una clase prerequisitos que están preestablecidos para poder continuar y llevar a cabo tu proyecto. Entonces, ¿qué queremos con esto? La importancia es que comprendas y sensibilices el tema acerca de lo que es una empresa. No solo acerca de lo que es, sino de todo lo que conlleva tener una empresa. Es muy importante tener en cuenta varios parámetros, como su direccionamiento estratégico, como las partes que debe tener una empresa, como qué tipos de empresas existen para la función que tú quieras hacer, ya que existen demasiados tipos. También tienes que reconocer que no solo la parte mercantil, es decir, la parte de comercio, compra y venta, sino también existen más tipos de empresas. Pueden ser de comercio, pueden ser de servicio, pueden ser de alimentos. Entonces, la idea es que tú reconozcas y tengas claro para el postestudio, es decir, cuando tú ya no estés aquí y vayas ya a enfrentarte a la ciudadanía, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedes crear una empresa? Primero tienes que conocer, pues, qué es una empresa. Entonces, vamos a seguir. Vamos a darles primero, obviamente, el índice, chicos. Vamos a hablar acerca de qué es una empresa, la clasificación de las empresas, tipos de sociedades, comerciantes, claro, contabilización de una empresa y, por último, pero no menos importante, direccionamientos estratégicos de una empresa. ¿Por qué solo vamos a tocar estos 6 temas y no legalización o cómo hacer una empresa? Porque como lo que les estamos recalcando, queremos que ustedes comprendan y puedan captar la idea que les estamos dando y proporcionando acerca de lo que es una empresa, sus parámetros, factores que conlleva, qué puede tener una empresa, qué tipos de empresas tenemos a nuestro alrededor, qué pueden hacer y qué nos pueden aportar a la sociedad. Entonces ahora vamos a iniciar con ¿qué es una empresa? Pues una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. Cuando dice debe buscar un lucro, es que busca, como dice muy bien, un beneficio económico, dinero. Es una entidad que busca hacer una función a la sociedad, proporcionarle ya sea un producto o un servicio para obtener algún capital, es decir, dinero. Lo que queremos buscar aquí es que más adelante, cuando hablemos de la clasificación de las empresas, vas a darte cuenta que no todas las empresas buscan un ánimo de lucro, es decir, no todas buscan generar dinero, generar capital o económico. ¿Listo? Economía, disculpen. Entonces, aquí es donde va pues una serie de objetivos que se tienen que realzar para los mercados. Una empresa tiene que ser una entidad que está compuesta y obviamente necesita de materiales, herramientas, lo que es la parte de materia, la materialización de una empresa o de una entidad y la parte humana, es decir, por ejemplo, la materia prima de una empresa como la que aparecen aquí, McDonald's, como ustedes pueden ver, una empresa que necesita de productos y materia prima como alimentos, especias, necesita también pues de industria pues para poder generar lo que es la parte de alimentos, pero también necesita lo que es la parte de recursos humanos, como pueden ver aquí.
Entonces aparece el recurso humano, en donde podemos sensibilizar y ser muy claros en la parte donde aparece empresario y empleado. Entonces, hay una constitución en una empresa donde hay un grupo, un núcleo de personas. Podemos recalcar que una empresa puede ser creada solo por una persona. O sea, tú puedes ver muchas empresas donde hay 100, 200, hasta miles de personas trabajando, pero pueden haber empresas en donde solo hay un empleado y a su vez es su propio jefe. En esta, entonces, pues seguimos con el ejemplo de McDonald's. Hay empresarios los cuales ponen el ánimo de lucro, ponen el capital, ponen un aporte social en los cuales ellos se arriesgan a poder invertir o pues hacer una financiación y generar un recurso en la empresa para que sea factible poderle brindar algo al público, dependiendo pues lo que se reconoce como una oferta y demanda, para pues reconocer qué es lo que se va a tener en cuenta para vender, pero eso ya lo van a vender un poco más adelante. Entonces, ahora bien, el empleado es aquel que cumple una función determinada para cumplir con el sistema y la articulación que hay en una empresa, ya que cada uno tiene una función, ninguno es denigrante. Desde una persona que vende hasta una persona que hace limpieza tiene una función esencial y es mantener una empresa bien, estable y con una estructuración completa. Entonces aquí vamos con lo que es todo lo que ves a tu alrededor, lo ha hecho una empresa. Tú puedes ver aquí como en la ciudad puedes ver automóviles, tus consolas de videojuegos, esas con las que tanto juegas, un celular, el celular que tanto utilizas, los alimentos que consumes, hasta la simple agua que tú consumes día a día, con lo que te bañas, con lo que consumes, todo lo que consumes lo ha hecho una empresa. A veces algunas empresas no son reconocidas, muchas de ellas no las conocemos, reconocemos más las que son de alimentos porque pues son una parte fundamental del sector primario pues en la sociedad, el alimento, y más ahora con el cambio que estamos viviendo gracias a la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Entonces, ahora bien, recuerda que hay un sinfín de empresas las cuales tienen como fin, pues obviamente darle un servicio al cliente. A pesar de como te nombré anteriormente, hay de comercio, hay de servicio, etcétera, pues obviamente todas buscan darte ¿qué? Un servicio, una buena atención al cliente y por ende obviamente han evolucionado poco a poco para brindarnos en todo el entorno, como les nombré anteriormente, todo lo que hay ahora. Entonces, ahora bien, va a seguir ahora mi compañero hablando acerca de la clasificación de las empresas. Muchas gracias. Clasificación de las empresas. Las empresas las podemos clasificar según su objetivo, según su actividad económica, según la procedencia del capital, según el número de propietarios y según su tamaño. Según su actividad económica, las empresas son empresas mineras. Son las que tienen como objetivo principal la explotación de los recursos del subsuelo. Ejemplos, empresas de petróleos, uríferas, de piedras preciosas y de otros minerales. En este ejemplo podemos ver de Ecopetrol. Empresas agropecuarias. Son aquellas que producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades. Por ejemplo, las granjas avícolas y porcinas, invernaderos, haciendas de producciones agrícolas. Empresas industriales son las que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados o semielaborados. Por ejemplo, fábricas de telas, de camisas, de muebles, de calzado, etc. Empresas comerciales son las que se dedican a la compra y venta de productos. Estas colocan en los mercados los productos naturales, semielaborados y terminados a mayor precio del comprado, con lo que obtienen una ganancia. Por ejemplo, empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, supermercados, almacenes electrodomésticos, etc. Por ejemplo, Macro, Éxito, entre otros. Empresas de servicios son las que buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad, como la salud, educación, transporte, recreación, servicios públicos, seguros y otros servicios. Por ejemplo, empresas de aviación, centros de salud, universidades, compañías de seguros, corporaciones editoriales, entre otros.
Listo. Ahora vemos la clasificación de las empresas según la procedencia del capital. Empresas privadas son las que para su constitución y funcionamiento necesitan aportes de personas o entidades particulares. Por ejemplo, centros educativos, privados, supermercados de propiedad de una familia. Empresas oficiales, también llamadas empresas públicas, son las que para su funcionamiento reciben aportes del Estado. Por ejemplo, hospitales departamentales o instituciones educativas oficiales. Empresas de economía mixta son las que reciben aportes de los particulares y del Estado. Por ejemplo, las universidades semioficiales. Vamos con la siguiente clasificación, que es según el número de propietarios. Se clasifican como personas naturales, que también son denominadas empresas de único propietario. Las personas naturales se refieren a todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su sexo, edad, condición, etc. Empresas unipersonales son constituidas por una persona natural o jurídica que, al reunir los requisitos legales para ejercer una actividad mercantil o no, destina parte de sus activos para la realización de la misma. Una vez inscrita en el registro mercantil, la empresa unipersonal forma una persona jurídica. Y por último, vemos las personas jurídicas que se refieren a un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones por medio de un representante legal. Las personas jurídicas las integran dos o más personas, y son empresas constituidas, como les decía, por dos o más personas que se llaman socios. Por ejemplo, una empresa David y Vélez CIA Ltda, de propiedad de Jaime David y Julio Vélez. Listo. Seguimos con la clasificación de las empresas según el tamaño. Estas se clasifican como microempresas, que son unidades económicas con no más de 10 trabajadores y cuyos activos totales son inferiores a los 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. Ahora vemos las pequeñas empresas, que son unidades económicas que tienen entre 11 y 50 trabajadores, mínimo 11, máximo 50 trabajadores, y cuyos activos totales deben estar entre 500 y menos de 5.001 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En muchos casos son negocios de familias. Medianas empresas son unidades económicas que tienen entre 51 y 200 trabajadores y cuyos activos totales se encuentran entre 5.001 y 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Y por último, vamos con las grandes empresas, que es la unidad económica que supera los parámetros anteriores, es decir, tiene más de 200 trabajadores y cuenta con activos totales que superan los 15.000 salarios mínimos legales vigentes. Y por último, vamos con la clasificación según su objetivo. Hay empresas con ánimo de lucro, que su propósito es explotar y ganar más dinero. Por ejemplo, Al Costo, De Uno, Bata, Bossi, etc. La siguiente es empresas sin ánimo de lucro, donde su objetivo es el factor social y apoyo a la comunidad. Y por último, vemos otras que pretenden la utilidad desde el punto de vista legal. No se encuentran sustituidas como sociedades. Por ejemplo, sociedades de hecho, cuentas en participación, patrimonio autónomo, consorcios y uniones temporales. Siempre sueña y apunta más alto de lo que sabes que puedes lograr. William Faulkner. Muchas gracias. A continuación, sigue mi compañero con tipos de sociedades. Bueno, ahora vamos con la clasificación de las sociedades. Bueno, antes de empezar en decir cuáles son la clasificación de las sociedades, debemos de saber qué es sociedad. Una sociedad
es cuando un grupo de personas en común tienen un objetivo, el cual es generar dinero. Puede llegar a fines de lucro o no. Anteriormente pues explicaba que era lucro y que era fin. Bueno, entonces ya sabiendo un poco qué es sociedad, para conformar una sociedad en la vista jurídica puede llegar a ser una sociedad tanto desde 2 personas hasta muchísimas más personas pueden llegar a conformar una sociedad. Bueno, ahora sí ya vamos con la clasificación de las sociedades. Encontramos la sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad por acciones simplificada, la sociedad comandita por acciones, la sociedad comandita simple y por último la sociedad colectiva. Bueno, ahora vamos a explicar un poco más de cada una de estas sociedades, dando un breve una breve introducción a cada una de estas sociedades, y empezamos pues, por la acción, por la sociedad anónima. Bueno, ¿cuántos socios debe de tener y cómo se conforma, cómo se le puede nombrar a cada socio? En la sociedad anónima podemos decirle a un socio un accionista. También requerimos para pues formar esta sociedad, necesitamos por lo menos mínimo 5 accionistas, y donde podemos llegar a 1000, 2000, 3000, no hay límite en su número de accionistas, pero por lo mínimo debemos de tener 5 accionistas para conformar una sociedad anónima. Bueno, seguimos con la responsabilidad que debe tener cada uno de estos socios. Los accionistas dan su voto, su acto, hasta cuando sus acciones se terminen, hasta cuando su aporte social se termine. Digamos, yo di cierta cantidad de dinero, se acabó esa cantidad de dinero y puede ser que yo ya termine de ser socio de esa sociedad. Bueno, seguimos con la razón social. ¿Cómo son las siglas de una sociedad anónima? Si vieron al principio, yo puse que en cada sociedad tiene y debería de tener sus siglas. En la sociedad anónima tenemos las siglas de SAS. Bueno, ahora vamos con su capital. Bueno, este capital debe ser por un valor, debe tener cada uno, debe de dar su aporte de igual cantidad. Digamos, yo di 3 casas y el valor de esas casas en valor neto, o sea, en valor de dinero, serían de 13 millones. Entonces, cada uno de los otros accionistas debe dar 13 millones para poder empezar pues con la sociedad. Bueno, ahora vamos con los órganos de dirección y control. Bueno, acá podemos encontrar la Asamblea General de Accionistas, en donde es una mesa donde están todos los accionistas, todos los socios pues de la empresa, en donde pues llevan a cabo la elección de varias ideas que se tengan, entre muchas otras cosas. También está la junta directiva. También podemos encontrar la representación legal. Bueno, ahora ya por último de esta sociedad es la disolución y la liquidez de la sociedad anónima. Bueno, por sus causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio, en donde nos dice que nos da una especie de reglas en donde la sociedad se puede acabar porque uno de los socios no tiene el total de sus acciones, entre muchas otras cosas, donde también está muy recalcado que si hay, digamos, un desfalco de dinero en donde no se puede explicar este desfalco, pues la empresa se tendría que ver asociada pues a una disolución brevemente, o sea, ya.
Bueno, ahora vamos con la sociedad con la sociedad limitada, perdón. Bueno, la sociedad limitada tiene socios, estos sí los consideramos como socios, y en esta tenemos mínimo 2 socios y máximo debemos de tener un número de 25 socios. No se pueden tener más porque entonces ya no se consideraría pues una sociedad limitada. Bueno, ahora vamos con la responsabilidad de cada socio. Bueno, los socios responden hasta el límite de sus aportes. Esta es casi igual y tiene una responsabilidad muy similar a la sociedad anónima. Bueno, la razón social, acá esta también tiene unas siglas, el cual es LTDA, para no decir limitada, pues solamente se dice LTDA. Bueno, el capital de cada accionista también debe ser igual, debe de tener un aporte igual. Uno no puede aportar 1% y el otro no puede aportar menos del primer accionista. Pues porque no se consideraría justo con la primera persona y no sería equitativamente. Bueno, ahora vamos con los órganos de dirección y control. Bueno, los órganos de dirección y control de la sociedad limitada es la junta de socios en donde pues todos los socios, todos los aportantes a la sociedad pues tienen su mesa en donde pues deliberan muchas acciones que se van a llevar a cabo en la empresa. ¿Listo? También la junta directiva, esta es un poco opcional, y la representación legal, que esa siempre y no debe faltar en ninguna de las sociedades que existen actualmente. Bueno, y por último, su disolución y liquidación. Bueno, en su disolución y liquidación, esta también sigue los mismos protocolos que el artículo 218, en donde nos sigue hablando de una especie de reglas en donde no las debemos saltar, o que si llega a ocurrir algún cambio en la empresa o demás, se tendría que ver liquidada pues la sociedad. Bueno, ahora vamos con la sociedad por acciones simplificada. Bueno, el número de sus socios, como bien lo indicamos, es mínimo de 5 socios, en donde vemos que son mínimo 5 socios y un máximo de infinitez de socios. Pueden haber millones de socios en donde pues pueden pueden estar en la sociedad. Estos socios, estos socios se pueden nombrar accionistas y también se pueden llamar socios. En esta no hay en sí un nombre específico para poder nombrarlos. Se pueden nombrar socios o accionistas. Bueno, ahora vamos con la responsabilidad de cada uno de estos socios o accionistas, en donde responden por cada uno de sus aportes, en donde pues ya lo había explicado anteriormente, que si cada uno de ellos no aporta una misma cantidad de dinero, una suma de dinero igualitaria, no se podría ver como socio, sino pues como otro ente aportante a nuestra sociedad. Razón social. Bueno, la razón social es igual y es muy similar a la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque esta tiene SA, pero no nos damos de cuenta, y esta pues como es una sociedad por acciones simplificadas, pues tiene SA, y por último pues tiene su S, ¿no? Que sería simplificada. Bueno, último, ya quedaríamos con la... perdón. Bueno, sigamos. Entonces sería sociedad comandita por acciones. Bueno, la sociedad comandita por acciones tiene unos socios, los cuales sí debemos de llamarlos socios. Estos tienen un máximo, tienen un mínimo de 5 socios
y un máximo ilimitado pues de socios. Bueno, su responsabilidad y la responsabilidad pues de cada socio. Estos, a diferencia de nuestras sociedades anteriores, anónimas, simplificadas y demás, esta pues responden cada uno de los socios solidarios, o sea que dan un aporte solidario en donde en este no importa cuánto dinero, cuánto capital le den a la sociedad, sino solamente pues importa que aporten, y pues ahí ya se vería pues ya la sociedad ya se podría ver una sociedad cuando pues, cada uno de los socios da su aporte, ¿no? Razón social. Bueno, su razón social, como bien lo indica, como es una sociedad comandita por acciones, debe terminar ICIA. Digamos, esta solamente puede tener un nombre, digamos, McDonald's y CIA. No puede tener McDonald's y Pepito Pérez y CIA. No puede tenerlo así. Solamente puede tener un nombre, el cual debe de ser o un apellido o un nombre, pero no puede, digamos, ser no se pueden poner un montón de nombres, digamos, de la empresa. Digamos, todos los socios queremos poner el nombre de nosotros en el nombre de la sociedad, no podemos, sino solamente uno de esos socios puede poner pues su nombre. Los demás no pueden hacerlo. Bueno, el capital. Su aporte de capital, su aporte de capital, no sé por qué puse ahí, no debe ser igual. Órganos de disolución y control. Bueno, en esta sociedad limitada se ve muy marcada en donde cualquier persona puede ser de la mesa en donde pues se toman las decisiones de la empresa. Estos ahí pueden ser directivos, pueden ser los socios, pueden ser administrativos, pueden ser todos los socios, pueden ser todas las personas, contadores, personas de planta que puedan estar en la mesa de juntas, pues dando su palabra. Bueno, su disolución y liquidación. Bueno, su disolución y liquidación también va por el artículo 218 del Código de Comercio, en donde pues nos habla de que si llevamos una acción o si llega a tener un cambio pues la empresa, esta quedaría totalmente liquidada y se tendría que ver obligada a una disolución. Ahora vamos con la sociedad comandita simple. Bueno, los socios. Bueno, estos socios se denominan comanditarios aportantes del capital y socios gestores o colectivos aportantes industriales. Responsabilidad. Bueno, cada uno de estos comanditarios tiene una responsabilidad de gestionar solidariamente e ilimitadamente pues sus aportes, ¿no? Esta también es igual a la comandita por acciones, en donde pues ellos pueden dar sus aportes ilimitadamente, no hay un límite ni tampoco se ve, digamos, como que unos aporten más y otros se ve que unos aportan más y otros se aportan menos. Bueno, razón social. Bueno, su razón social, como bien lo indica en esta, ya nosotros podemos poner tanto nombres de las personas completos, también podemos poner a ella, ya le podemos poner un acompañante, digamos, Sergio, Caro y Cia, pero antes de poner Cia podríamos poner otro nombre si nosotros queremos.
pero este no puede ser un nombre de una persona, sino tiene que ser, debe de ser, digamos, el nombre a que se le vaya a nombrar a la sociedad, al que se le vaya a poner a la sociedad. Bueno, el capital. Este no debe ser de igual valor. Bueno, el aporte de la industria de los socios gestores no forma parte del capital social. Al contribuir, la sociedad debe suscribirse por al menos el 50% de capital autorizado, pagarse como mínimo y tener parte del valor de cada acción. Órganos y dirección de control. Este es también muy similar a la comandita por acciones, ya que este también puede dar su voz y su voto las personas las cuales no son aportantes pues a la sociedad. Último, su disolución y liquidación. Esta también va por el artículo 218. Nos vamos a la sociedad colectiva. Socios. Bueno, estos socios son, se consideran se consideran bueno, estos se consideran socios y pues, mínimo deben de tener pues 2 socios y no tiene limitación de socios. Bueno, la responsabilidad de cada socio la responsabilidad de cada socio también pues va dependiendo de sus aportes. Esta es muy similar a las comanditas, no es un aporte totalmente solidario, no tiene límite pues de la solidaridad con la que se quiera abrir la sociedad con su razón social. Bueno, en esta también terminamos con CIA, pero a esta ya le podemos agregar los nombres de cada uno de los integrantes, en donde pues también, además de poner un nombre completo, podríamos poner hermanos, hijos u pues otro tipo de nombre, el cual podríamos también ponerle cómo estamos nombrando, cómo vamos a nombrar a la sociedad. Bueno, el capital. Este es como les estaba diciendo anteriormente, este no tienen que ser igual, este es muy similar a las comanditas. Unos pueden aportar sin fin de dinero, igual que otros pueden aportar un poco de dinero, igual se les va a considerar como unos socios. Bueno, órganos de dirección y control. Bueno, en esta sí ya no encontramos una similitud con las comanditas. En esta solamente encontramos que podemos ver que tiene la junta de socios, en donde pues es cada uno de los aportantes. La junta directiva, esta es opcional. Es opcional porque los socios pueden decir, no, nosotros no queremos que haya una junta directiva, sino ya nosotros decidimos y punto. ¿Listo? Sí. La representación legal, que esa siempre no debe faltar en ninguna de las sociedades. Listo. Por último, su disolución y liquidación. Bueno, esta también sigue como las anteriores sociedades, sigue con el artículo 218, en donde pues nos da una serie de ítems, los cuales nos dan como una serie de reglas, las cuales pues no debemos de llegar a ese límite de llegar a una disolución de una sociedad. Muchas gracias por su atención. Los comerciantes y sus obligaciones. ¿Qué es un comerciante? Son comerciantes las personas naturales
o jurídicas que ejercen de manera habitual y profesional alguna de las actividades. Un comerciante se dedica principalmente a comprar y vender productos en el mercado con el fin de obtener ganancias por esta intermediación. Para poder ser considerados como tales, los comerciantes deben cumplir con una serie de requisitos que especifica la ley. ¿Cuáles son las obligaciones de los comerciantes? De estas obligaciones son las más importantes que hallamos en el artículo 19 del Código de Comercio. Y estas son: matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las descripciones de conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Requisitos dependiendo del tipo de persona. Estos requisitos nos ayudarán para cuando sepamos que vamos a crear una empresa, en qué persona nos ubicamos, si en las jurídicas o en las naturales. Entonces, los requisitos para las personas jurídicas es diligenciar el formulario oficial ISS y o EPS vigentes por anticipado, presentar fotocopia autenticada de la escritura pública, constitución o copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, presentar fotocopia del número de identidad tributaria NIT. Si queremos saber más a fondo, podemos investigar en la Guía para construir y formalizar una empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá, página 49. Los requisitos para personas naturales: diligenciar el formulario oficial de ISS y o EPS vigentes por triplicado, presentar una carta a ISS y o EPS vigentes, juramentada ante un juez o notario, donde se exprese claramente la actividad económica que se desempeñe la persona. Presentar fotocopia del documento de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjera. Guía para construir y formalizar una empresa en la Cámara de Comercio de Bogotá, página 48-49. ¿Qué actividades se consideran mercantiles en Colombia? Estas son importantes ya que sabemos cuáles personas son las que generan ingresos para ellos mismos, para la sociedad o para el gobierno. Vienen recogidas en los artículos 20 y 21 del Código de Comercio, que indica que se consideran mercantiles las actividades D. La adquisición a título oneroso de bienes muebles para arrendarlos, su arrendamiento y el de toda clase de bienes para subarrendarlos y el subarrendamiento de los mismos. El recibo de dinero en mutuo a interés, con o sin garantías, para prestarlo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. La adquisición o enajenación a título oneroso de establecimiento de comercio y la prenda en entidad como garantía mobiliaria, según lo dispuesto en la Ley 1676 de 2013, arrendamiento, administración y demás operaciones analogadas relacionadas. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, actos de administración de estas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Estas son las otras actividades mercantiles que también se consideran en Colombia: el giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores y la compra para reventa, permutuar, etcétera, entre estos. Operaciones bancarias de bolsa o de martillo. El corretaje, la agencias. No, mío. Ahí lo podemos cortar, Richie, hasta donde voy, o será muy feo. No, tranquilo, tú sigue, tranquilo. No digas Dios mío, sino
detente un momento. ¿No viste que a mí también como que me tocó inventar porque no? Tranquilo, no, Listo, no pasa nada. Listo, yo lo corto, pero pues a la próxima no digas Dios mío ni nada, sino respira, toma aire y sigue. No importa que te detengas o te equivoques. Listo, dices perdón o algo, bueno. listo, Eva. Estas son otras actividades consideradas mercantiles en Colombia. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos, valores y la compra para reventa permutua, entre otros. Operaciones bancarias de bolsa o de martillo. La explotación o la prestación de servicios de puertos, muebles, puentes, vías y campos de aterrizaje. La empresa de seguros y la actividad aseguradora. La empresa de transporte de personas o cosas a título oneroso por cualquier medio. Las personas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de bienes. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones, suministros, espectáculos públicos y expendio de toda clase de bienes. Las empresas editoras, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las destinadas a la prestación de servicios. Las empresas de obra de construcción, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. Estas actividades se consideran mercantiles en Colombia. Se pueden observar que son como prestaciones de servicio. Son un servicio que nosotros adquirimos para bien de nosotros, el cual nosotros debemos pagar por este. Actividades que no se consideran mercantiles. Esto nos servirá ya que de pronto nosotros queremos empezar a una empresa y digamos, al saber que cuáles actividades no son mercantiles, las debemos evitar para que el gobierno, digamos, nos inscriba en la Cámara de Comercio y podamos ser legales. El artículo 23 del Código de Comercio recoge las actividades no mercantiles, la adquisición de bienes para el consumo o uso doméstico de adquiriente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la venta de estas por su autor, la adquisición hechas por funcionarios o empleados para fines del servicio público, las ajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que se efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando de dicha transformación no constituya por sí una empresa. La prestación de servicio inherentes a las profesiones liberales. Estas actividades no mercantiles se basan en la distribución y en la construcción de ya materia prima que teníamos antes. Es decir, que nosotros no podemos coger, digamos, contratar a un artista, como ahí dice el ejemplo, y vender sus obras con el derecho del autor de él. Y pues así finalizamos los comerciantes. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, ahora vamos a continuar con la contabilidad en la empresa. Primero que todo, vamos a dar un pequeño concepto de lo que es la contabilidad empresarial. La contabilidad empresarial es la disciplina encargada de registrar todos los movimientos de la empresa y clasificarlos para poder analizar e interpretar cuáles son los resultados de la empresa y la situación en la que se encuentra esta. Gracias a la contabilidad podemos saber cuál es el estado de salud de nuestra empresa y al mismo tiempo saber si vamos en la dirección positiva o negativa. Bueno, a continuación vamos a ver el objetivo de la contabilidad para entrar más a fondo en este tema. El objetivo de la contabilidad se basa en proporcionar información económica a los gestores de la empresa para saber qué es lo que se está haciendo, si se están haciendo o consiguiendo o no las metas marcadas desde un principio y la toma de decisiones en función de los resultados de la compañía. Bueno, a continuación vamos a ver las características de la contabilidad. La primera es la recopilación. La contabilidad requiere reunir y recopilar información de todas las transacciones comerciales de la persona, sea física o moral.
La segunda son los informes. La contabilidad por sus funciones requiere de la formulación de funcionarios correspondientes para que realicen los trámites correspondientes ante la Secretaría de Hacienda. La tercera característica es la responsabilidad. Esta es una obligación que tienen los principales en la contabilidad, pues deben de responder ante los movimientos comerciales de sus clientes y ante las autoridades a quienes presentan, pues en caso de que hagan omisión a esta regla, existe la posibilidad de que incurran en una responsabilidad judicial. La cuarta característica es la descripción. Esta es una circunstancia de la contabilidad que requiere de grandes cualidades y facultades del contador responsable, así como el uso de formas prediseñadas que facilitan los trámites y movimientos contables y jurídicos de la contabilidad. Quinta, la contabilidad se divide en algunas ramas, como lo son la contabilidad de costos, la contabilidad financiera, la administrativa, la contabilidad de flujo y la contabilidad fiduciaria. También hay que recalcar que aunque todas estas se estudian en la misma carrera, suelen utilizarse como especializaciones en donde se dirige el contador toda su atención al punto en específico. Las sextas son los beneficios. La contabilidad permite tener un control y conocimiento claro de sus gastos, ya sean empresariales, particulares o institucionales. Quienes podrán cumplir esta obligación de índole fiscal requieren de la contabilidad para que les permitan entregar cuentas claras. La séptima son las variantes en contabilidad. Esta es para diferenciar las partes en las que se divide, que son la contabilidad privada y la pública. La octava característica, son las separaciones, que es la contabilidad. Se puede dividir claramente en gastos generales, las ganancias y el capital amortizado. Novena y última son las técnicas. Las técnicas son los procesos utilizados en forma sistemática para realizar las actividades contables y en algunas instituciones hacendarias los contadores las manejan por procesos o por departamentos. Bueno, seguimos con la clasificación. La clasificación consta de la contabilidad financiera, que es la parte externa, y la contabilidad directa, que es la parte interna. Bueno, en esta, la contabilidad brinda información sobre el funcionamiento y el estado financiero de una empresa a aquellos agentes interesados en ella. Esta información se encuentra estructurada por ciertas normas de aceptación nacional e internacional que permiten la homogenización de la información, lo que facilita la entrega de resultados. La contabilidad directiva está destinada en el autoconsumo de la empresa, por lo que en ella se encuentra la estructura de costos, estados económicos y productivos internos, entre otros. Esta está sometida únicamente a las reglas que tenga la empresa con respecto a cómo llevar los datos contables. Bueno, a continuación voy a dar algunas claves, ideas y recomendaciones vinculadas con esta disciplina fundamental que está en el registro inteligente y lógico de las transacciones, recursos de una empresa. Bueno, la primera es la contabilidad, es la herramienta principal para control de gestión. Esta nos quiere decir que la contabilidad registra razonablemente todos los negocios de la empresa, así como llevar el control del valor de los recursos, o sea, los activos. También se basa en tener un equipo contable profesional con visión integral y enfocada en las características particulares del negocio. Es, por tanto, algo muy clave. La segunda es aprenda contabilidad. No se puede hacer una empresa si no se sabe por lo menos lo básico de esta disciplina. Y si se aprende cada vez más, pues el negocio tendrá un mayor enfoque productivo. Lo engañarán o sacarán conclusiones equivocadas si no entiende las partidas contables y sus relaciones entre sí con el negocio real. Es por eso que debemos de tener por lo menos conceptos muy básicos de esta para no dejarnos engañar. La tercera es la contabilidad, está directamente vinculada con el negocio. No se entiende si no se conoce profundamente las características de la empresa, así como sus estrategias. Es decir, no basta solo los números, por más que están muy bien llevados, si no son interpretados bajo la lógica específica de la dinámica de este negocio, serán estafados por otros. Bueno, el cuarto es no maquille sus cifras contables. No haga esto para no engañarse a usted mismo.
Si la contabilidad es la base para conocer la realidad de su negocio y controlar su gestión, maquillarla distorsionará sus percepciones y lo llevará a tomar decisiones equivocadas. La quinta, se debe evitar los cruces contables y subsidios entre las empresas del mismo grupo y o accionistas. Los préstamos al accionista u otras empresas vinculadas deben ser muy limitados y muy estrictamente seguidos manuscritamente. Es vital que cada negocio muestre su realidad y sea rentable en sí para evitar cualquier distorsión. También es vital, además, que el accionista sea disciplinado y cuide su empresa, evitando mezclar la caja de la misma de su propio bolsillo. Esta es una de las claves del éxito para un largo plazo. Y la sexta y última idea es la contabilidad debe ser evaluada en el tiempo y en sector. Esta quiere decir que se debe comparar. Ver el estado contable de una empresa al cierre de un ejercicio es solo una foto estática, que da una idea parcial del negocio. Comparar los estados de varios años identificará las tendencias positivas y negativas del negocio e imprimirá un carácter dinámico a la evaluación de su gestión. Bueno, ahora vamos a hablar al momento de aplicar la contabilidad en la práctica. En la contabilidad hay que presentarla en el registro mercantil y hay dos obligaciones en este sentido, que la primera es la presentación de los libros de contabilidad, que estos son el libro diario, el libro de inventarios y cuentas anuales. Una vez terminado el ejercicio en el plazo máximo de 4 meses, hay que presentar los libros de contabilidad en el registro mercantil para su legalización. Bueno, los libros, les voy a hablar un poquitico acerca de cada uno. El libro diario contiene todos los asientos contables del ejercicio ordenado por fechas. Y el segundo contiene el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y balances de sumas y saldos trimestrales. Y bueno, y la segunda obligación es el depósito de cuentas anuales. Además de la obligación anterior, la entidad debe aprobar sus cuentas anuales en la correspondiente asamblea de socios. Una vez aprobadas, deberán depositarlas en el registro mercantil en un plazo de 1 mes. Y por último, vamos con las conclusiones. La primera, todas las operaciones económicas que realice la empresa, así como sus cobros y pagos, deben ser contabilizados. Segundo, la contabilidad es fundamental en necesidad de contar con información financiera veraz, oportuna y completa. Y tercera y última conclusión, toda organización que realiza una actividad permanente u ocasional para su funcionamiento requiere controlar las operaciones que efectúa, los cambios ocurridos en sus activos, sus obligaciones y su patrimonio. Muchísimas gracias y a continuación vamos con mi compañero con el tema de direccionamiento estratégico. Listo, chicos. Entonces, ahora para finalizar, vamos a ir con el último, pero no menos importante, direccionamiento estratégico de una empresa. Ahora que ya tenemos claro que hay tipos de sociedades en una empresa, hay clasificaciones en donde hay diferentes tamaños, diferente cantidad de clientes, de empresarios. También conocemos qué clase de empresas hay con ánimo de lucro y cuáles no tienen ánimo de lucro, como les comentaba anteriormente. Y ahora vamos a ir con una parte esencial. Muchas veces nos topamos con empresas que usualmente tienen destinado a durar 5 años, 10 años, pero 9 de cada 10 de estas empresas caen o bueno, colapsan a los 5 primeros años. La número 1 que sigue después de los 5 años, pues 9 de cada 10 a los 10 años vuelve a colapsar. ¿A qué se debe esto? Pues usualmente es porque no tienen definido o preestablecido muy bien su direccionamiento estratégico, sus estrategias, su desarrollo y pues cómo va a estar estructurada la empresa y pues también a cómo van a reaccionar frente a nuevas circunstancias que se les presenten. Entonces, ¿qué es el direccionamiento estratégico? Se define como la formulación de las finalidades y propósitos de una organización o proyecto, donde se consignan los objetivos definidos para un largo plazo que apuntan a la perdurabilidad, sostenibilidad y crecimiento de la misma, que sirve de marco referencial para los objetivos y lineamientos consagrados. En el plan estratégico contiene los términos de referencia con un alcance mucho mayor que los proyectos detallados en cada una de ellas, para cumplir responsabilidades específicas y limitadas a su campo especializado de acción, desarrollando una imagen asociada de futuro con diferentes niveles o modelos que van desde lo general a lo particular, desde el punto de partida en la misión hasta el cumplimiento total en el tiempo futuro de la visión estipulada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Enfatizan muy bien
lo que es definir un objetivo a largo plazo, pero normalmente aquí es donde llegan unas interrogantes que se tienen que plantear cuando ya se está generando la empresa y cuando se quiere hacer esta estrategia. Es el qué va a pasar. No podemos saber qué va a pasar a largo plazo, es una suposición imaginaria, un tanto inmaterial, porque no sabemos cómo la vamos a materializar y cómo vamos a llegar a ella. Entonces, para ello tenemos que cumplir unos requisitos, pues, o unos parámetros, mejor dicho, para empezar. Entonces, como todos ya conocemos, vamos a empezar con la parte de control y desarrollo. Tenemos que ser capaces de buscar una manera para poder funcionar y poder pues cohesionar todo el trabajo que hacemos para que haya pues coherencia al haber ritmo a la hora del trabajo y pues que la función sea acorde con el producto que se vende, con lo que se estima a largo plazo, porque no basta solo con desearlo, no basta solo con planear no sirve para nada, planificar es lo que sirve. Entonces tienes que buscar cómo vas a subir los escalones. Tienes en cuenta que ya reconociste que hay unos escalones que hay que subir, ¿sí? Pero tienes que saber cómo los vas a subir. Tienes que reconocer tu entorno. No basta solo con saber qué vas a, no basta solo con saber la oferta-demanda, el producto, si va a valer la pena o no, la localidad en donde te vas a ubicar, sino también tus contrincantes o pues la competencia que tienes a tu alrededor, ya que pues obviamente se está analizando de manera recíproca entre empresas, negocios pequeños, multinacionales, que pues lo que buscan como tal es pues hacer su negocio que sea aún más grande y opacar el que se encuentra al lado. Por eso siempre hay que hacer un reconocimiento de entorno y un control de desarrollo lo más posible mensual o semestralmente. Entonces, aquí es donde se hace el primero de los fallos, porque se cree que una vez se reconoce el análisis de mercado, pues se cierran las puertas y se deja de ser una clase de investigación, porque se asume que ya no va a haber una clase de competencia, que ya tienes el producto definido, que ya tienes las funciones definidas, ya sabes cómo lo vas a distribuir, pero realmente no sabes. También hay una evolución por parte de las empresas y de los empleados, pues de las que tienes contrincantes. Sigamos ahora con la misión y con la visión, por supuesto. Hay mucha gente que no sabe qué es la misión y la visión o muchas veces las confunde. La misión es aquella en la que pues hay una identidad de la empresa, en la que aparece una razón, llegan unas interrogantes, ¿cuál es la razón de la empresa? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Y donde se maneja un parámetro especial, el objetivo general, en donde en esta misión se busca pues obviamente llegar a ese objetivo general, un parámetro universal de la empresa que se intenta llegar por medio de diferentes funciones, diferentes medios, diferentes herramientas que se van a utilizar a lo largo y al transcurso del trabajo que se va a generar en la empresa. Ahora bien, esta identidad proporciona una visión. La misión es una idea que se tiene a corto plazo, una manera de formalizar y poder tener una estabilidad en la empresa, ya sea una estabilidad en el salario emocional, una estabilidad en personal, una estabilidad financiera y una estabilidad como toda entidad quiere, pues una estabilidad en el entorno, que ya se haga notar, que ya se haga ver. Y ahora una visión, como les comentaba, ya es a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba, pues las confunden mucho porque a veces se piensa mucho en la visión, en dónde se quiere llegar, pero no se piensa en dónde se está. Entonces, por eso las empresas colapsan, porque no saben cómo planificar paso a paso el escalón que les comentaba y lo que hacen es solo ir al fondo, al final. Les interesa el final, les importa cómo termina, su finalidad, pero no les importa el proceso, no les importa cómo van a llegar ahí y por eso es que hay un colapso y pues obviamente las empresas caen por esto mismo. La visión ya no es una identidad como tal, es la forma y la perspectiva que se tiene de la empresa, pues como les comento nuevamente a largo plazo, en dado caso puede que sea a mediano plazo por cómo vaya funcionando la empresa, por cómo sus empleados estén dando frutos en ella, y en general cómo se va a llegar pues al fin, y es una perspectiva que como tal no tiene fin, es una perspectiva que va evolucionando, es cambiante, es dinámica, porque obviamente las perspectivas, las suposiciones o las estimaciones que se tienen hacia un fin no siempre son las mismas desde que se inician. Es decir, a veces la misión se puede quedar tal cual como está, pero la visión puede que cambie a medida de cómo a medida de cómo se vayan presentando circunstancias, problemas, hechos, momentos que pues obviamente sometan, así no se puede corregir, pues a un cambio pues fuerte. Vamos con los ejes estratégicos. Los ejes estratégicos son realmente, como les digo, es imaginarse un manual
en el cual, como pueden ver aquí, el muñequito tiene unas flechas a varias direcciones. Hay una idea que se tiene muy clara, Toffler la nombra muy bien, y es aquella en la que nombra que cuando tienes un camino predeterminado, sigue con ese camino y no dejes que se enteque o que la tanteen más. O sea, no importa cuánto te enamores, no importa cuánto te sesgues por lo que estás viendo a tu alrededor, por cuántos negocios puedes adquirir, siempre sigue por el mismo camino. Claro que puedes tener plan A, plan B, plan C, plan D, los planes que tú quieras, pero sigue en el mismo camino, no desistas y no vayas a otro. Aquí es donde es muy importante, porque pues obviamente los ejes van a definir tu camino. Mientras vayas dando un análisis concreto y diario, puede que mensual lo hagas también, o semanal en dado caso, pues ahí vas a determinar cómo está fluyendo el direccionamiento estratégico de tu empresa. Si realmente estás yendo para donde quieres, por ejemplo, la empresa como McDonald's, cuando inició, pues obviamente era solo una idea de financiación hasta de finca raíz. No esperaban ni estimaban que iban a vender hamburguesas hasta que llega un negocio que pues obviamente trasciende a lo que es la parte de alimentos. Aquí es cuando se inicia un nuevo direccionamiento estratégico, en el cual se busca una misión, se pone una razón por la cual se pone esta empresa, cuál es la función y qué es lo que le va a aportar a la sociedad como tal, ya sea un elemento, un producto, un servicio, y aquí es cuando tú ya puedes predeterminar qué es lo que va a suceder, pero obviamente no puedes predeterminar y establecer solo imaginándolo, solo pensándolo, solo diciéndolo, tienes que ejecutarlo, y no solo tú, sino pues por una composición que hay en una empresa llamada pues empleados o un grupo, un trabajo cooperativo. Vamos con la siguiente, que es principios y valores. Los principios y valores son fundamentales. Puedes generar ingreso, puedes tener los medios para generar satisfactoriamente lo que tú quieres en la empresa, pero si no tienes personas, no tienes seres humanos que piensan, que razonan con los sentimientos, que razonan con la moralidad que hay para actuar, que llegan a un sitio pues que establecen sin tener que tomar atajos, sin tener que doblar el espacio para poder saltar y hacer, como dicen muchos, trampa, pues aquí es donde son muy relevantes los valores y los principios. Los principios, la marca que dejas para poder realizar una acción, y los valores, la emoción y sentimiento que vas a llenar, o bueno, que vas a llenar en el espacio en el que pues accionas una idea, y obviamente muchas veces la hacen bien, pero no sienten lo que lo hacen bien, o solo lo hacen para satisfacer el entorno y para obviamente no meterse en problemas legales. Entonces la idea siempre es un principio, un valor, no solo inculcarlo o fomentarlo en el empresario, en el líder, en el jefe, sino fomentarlo en toda la empresa, que no sean empleados ni trabajadores los que tengan el principio del valor, sino la empresa y la marca que deja cada uno de ustedes. Vamos con los objetivos. Después de que ya tenemos pues un plan de desarrollo, ya sabemos qué visión tenemos, ya sabemos por qué estamos aquí, para qué le vamos a dar a la sociedad o qué vamos a aportarle, vamos con unos objetivos. El objetivo general, como ya habíamos comentado, es la misión. Ahora, después de la misión, yo les había comentado que tenemos que saber cómo vamos a escalar cada uno, cómo vamos a llegar al tope al tope del árbol, cómo vamos a alcanzar la punta o la cima, y esto obviamente necesita de unos objetivos específicos. No podemos solo pensar que vamos a llegar aquí, que vamos a tener un monto establecido de dinero, que vamos a tener, no sé, tal vez pues los logros que uno quisiera tener pues por una perspectiva, una visión que se tenga, pero obviamente sí, se puede llegar, a veces pueden haber momentos que van a cambiarlo todo, van a haber momentos en los que, o circunstancias en los que tienes que decir no, algo está mal, algo se está detectando, tenemos que ver si hay que hacer un cambio o si podemos corregirlo a tiempo. Aquí es cuando llegan los objetivos. Quien no sigue los objetivos no funciona de nada. Los objetivos no solo son 3 frases o una frase que dice qué es lo que se va a accionar, sino es una frase que concreta y sirve de soporte para, pues obviamente darle, como les digo, soporte a la acción que se va a ejecutar pues para llegar a la cima. Hay objetivos, normalmente se estipulan pues 3, que son los mínimos, pero obviamente van a llegar poco a poco a medida que va pues trascendiendo la empresa, a medida que va subiendo de escalón. Puede que lleguen más, lleguen nuevos, o puede que pues se puedan sacar algunos porque se está viendo que no están sirviendo o que realmente ya no son tan relevantes porque ya cumplieron su función. Entonces, en los objetivos específicos ya saben, objetivo general, la misión, muy importante. Objetivos específicos ya lo saben, cómo vamos a llegar a esa misión, cómo vamos a llegar a ese objetivo general, cómo vamos a lograr lo que nos hemos propuesto.
Pero ¿qué pasa si no está funcionando? Si no está funcionando, se intenta nuevamente reformar la estrategia o el desarrollo pleno en que se ha venido trabajando, o sencillamente se detecta que se está ejecutando, que no se está ejecutando bien y o en qué se está fallando. Como les venía diciendo, obviamente el direccionamiento estratégico tiende a poder cambiar porque obviamente las perspectivas pueden cambiar también. Hay un dinamismo no solo social, económico y empresarial, sino también pues hay uno humano, en el cual pues vas a tener que someterte a la parte pues del cambio y vas a tener que erradicar pues algunas cosas, pero esto solo pasa si el direccionamiento estratégico se planteó mal o si no se está siguiendo al pie de la letra este direccionamiento. Ahora para acabar, pues recuerda, los objetivos necesitan de orden, no de sueños. Esto te lo comenta el querido Smith. Muchas gracias. Gracias por su atención, espero hayan aprendido. Hasta luego. A ver, veamos cómo quedó.